Hello, hello. Cortó la luz, cortó la luz, no internet. Les pregunto, ¿qué es lo último que me escucharon decir? Yo supongo que les estaba preguntando, no sé si alcanzaron a escuchar, estábamos charlando de por qué un paciente hipertenso no tiene que comer sal. Y me había dicho Thais, bueno, para disminuir el consumo de sodio. Sebastián me dice que es porque hay retención de líquidos. Thais también me dice, bueno, hay retención de agua. Exactamente es por eso. Si una persona consume sal, recuerden, todo ese sodio que el paciente coma se va a absorber en intestinos y va a arrastrar agua. Y recuerden, si el sodio ejerce presión osmótica sobre el agua o arrastra agua, todo el agua que se reabsorba va a ir a la sangre, o sea, me va a aumentar la volemia. Si aumenta la volemia, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, si el paciente ya era hipertenso, al comer sal, más le va a aumentar la presión, ¿no? Después, otra pregunta, ¿por qué un paciente hipertenso tiene edemas? Como vimos hace un rato, por aumento de las presiones hidrostáticas capilares. ¿Por qué un paciente hipertenso orina mucho? Por el mecanismo de diuresis y natriuresis por presión. Así que como pueden ver, tenemos varios mecanismos que lo podemos relacionar con alguna patología. ¿Está? Entonces, con esto terminamos de estudiar todos los mecanismos de regulación de la presión arterial que aparecen en los libros, ¿está? A corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Les voy a agregar de todas maneras algunos mecanismos, otros factores que no aparecen en la clasificación, pero que el profe los nombra en su apunte y que también me regulan la presión arterial, ¿está? Fíjense, vamos a poner como otros factores que regulan la presión arterial, son factores extrínsecos y son mecanismos rápidos de regulación. Así que si quieren, lo pueden poner como mecanismo a corto plazo de regulación de la presión arterial, ¿está? Pero no aparecen en los libros, dentro de la clasificación, sí en el apunte del profe aparecen como aparte, ¿no? Así que, por las dudas, si les pregunta, ya los tienen dados. Por ejemplo, un factor que me modifica la presión arterial es el dolor. El dolor, depende de qué tipo sea, me puede o aumentar o disminuir la presión arterial. Si el dolor es leve o moderado, por ejemplo, un pinchazo, me corté el dedo, por ejemplo, con un cuchillo, una quemadura, no en todo el cuerpo, una quemadura leve, un golpe, o sea, un traumatismo, este tipo de dolor, el estímulo doloroso, ya lo vamos a estudiar en neuro. Supongamos, si yo me pincho el dedo, esto me va a activar receptores sensitivos que sirven para el dolor. Estos receptores se llaman nociceptores o receptores del dolor, que están en piel, por ejemplo, aunque pueden estar en otros tejidos. Al activarse estos receptores sensitivos, esto me va a generar una señal sensitiva o aferente, que va a ir hasta los centros vasomotores. Las neuronas de los centros vasomotores, que están en la región dorsal del bulbo, ya dijimos, en el núcleo del tracto solitario, me van a producir una señal motora o eferente, una respuesta a través de neuronas glutamatérgicas, acuérdense, y eso me va a activar al simpático. El simpático me va a aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, el paciente va a tener taquicardia cuando tiene dolor. Y recuerden, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco y la presión arterial. Así que es muy común de ver. Por ejemplo, hace unos días atrás mi hermano le dolía mucho el abdomen, por ejemplo. Se ve que tiene cálculos renales. Pero bueno, se fue a la guardia y en la guardia tenía taquicardia y tenía hipertensión. Claro, el médico le dijo, no te preocupes, la hipertensión y la taquicardia que vos tenés porque te duele algo. Así que ciertos tipos de dolor producen taquicardia e hipertensión, porque hay dolor justamente. Ahora, si el dolor es muy grave, es decir, un estímulo muy intenso y prolongado, por ejemplo, un traumatismo óseo o articular, o sea, una fractura, un esguince, ¿tá? O por ejemplo cuando la articulación se sale del lugar, que es un esguince, dilatación excesiva de la vesícula biliar o intestinal, o de los uréteres, pero muy excesiva, esto
Imagínense que estoy hablando de un dolor que te da ganas de llorar, de vomitar, o sea, es muy fuerte. Este estímulo doloroso va a ser captado por receptores sensitivos, dolorosos, que están en las vísceras. Desde ahí, la señal sensitiva o aferente que se va a generar va a ir hacia los centros vasomotores, y las neuronas de los centros motores de los centros vasomotores van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente. Ahora, fíjense, esta señal, a diferencia del dolor leve, va a ser una señal GABAérgica muy potente, que me va a inhibir pero demasiado el simpático. Si me inhibe demasiado, o sea, si me inhibe de manera muy potente al simpático, va a quedar muy activado el parasimpático. Entonces, ¿cuál es el problema? Y acá está, seguramente conocen personas que del dolor se desmayaron. Entonces uno dice, del dolor me puede provocar taquicardia y hipertensión, pero hay personas que se han desmayado del dolor. A mí, por ejemplo, el año antepasado, estaba caminando por la calle y no vi que había un desnivel y me esguincé el tobillo. Yo empecé a ver borroso, sentía que realmente me bajó la presión y estaba así como a punto de desmayarme, por este mecanismo que les estoy contando. Entonces, se inhibe de tal manera el simpático que el parasimpático queda súper activado, y ya sabemos que el parasimpático me produce bradicardia, o sea, me baja la frecuencia cardíaca. Recuerden que esto me disminuye el gasto cardíaco y me disminuye la presión arterial. Por otro lado, el parasimpático me baja mucho la presión arterial por este motivo, por la vasodilatación arterial que produce. Recuerden, si yo hago vasodilatación arterial, según la ley de Poiseuille, me disminuye mucho la resistencia periférica total, y esto me baja mucho la presión arterial. ¿Está? La última función acá no es muy potente, pero lo nombro igual. El parasimpático también me va a producir vasodilatación venosa, lo cual me disminuye un poco el retorno venoso, me disminuye la precarga, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Pero digamos que estos dos mecanismos hacen que una persona se desmaye cuando siente mucho dolor. ¿Está? ¿Por qué? Fíjense por qué. Al bajar la presión arterial, puede ser que el paciente entre en shock. ¿Qué quiere decir? Cuando la presión baja demasiado, y siempre es un chiste que yo hago, si la presión baja demasiado no sube agua al tanque, como digo yo, o sea, si la presión está muy baja, no hay una buena perfusión o irrigación cerebral. Y si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, 3 segundos que las neuronas cerebrales pasen sin oxígeno y nos desmayamos. 3 minutos que el cerebro pase sin oxígeno, nos morimos. Hay muerte cerebral. ¿Está? Así que, con que 3 segundos disminuya el flujo sanguíneo cerebral, eso ya es suficiente para que ocurra un síncope, como dice acá. O sea, el paciente se desmaya. Entonces, como les dije, si siento dolor, pueden pasar dos cosas. Si el dolor es leve, moderado, me da taquicardia y aumenta mi presión arterial. Lo más común. Ahora, si el dolor es demasiado potente, me desmayo. ¿Por qué? Porque me da bradicardia y hipotensión. Si me da hipotensión arterial, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. 3 segundos sin oxígeno al cerebro y por eso ocurre el desmayo. Ustedes llámenle síncope. ¿tá? El paciente pierde la conciencia por unos minutos, después se despierta sin problema. Quiero que lo piensen de esta manera. El hecho de que el paciente se desmaye es para proteger al organismo, porque el dolor es muy fuerte. Es como que para que el organismo no sufra tampoco. ¿tá? Así que bueno. Yo no llegué a desmayarme cuando me esguincé el tobillo, pero imagínense que hay dolores mucho más potentes como una fractura y hay personas que se desmayan. ¿tá? Otro tipo de factor externo, entonces el dolor es generalmente un factor externo. Otro factor externo que me puede provocar, que me puede afectar la presión arterial, por ejemplo, es el frío. ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que la temperatura muy baja
me va a activar, recuerden que el frío, así como el calor, se detecta en receptores sensitivos que tenemos en la piel. Ya vamos a hablar de esto para el final de fisio, ¿tá? Después que rindan los REQ, bueno, en neuro, los últimos temas que tenemos que estudiar es esto, pero para presión arterial algo nos sirve. Entonces, cuando la temperatura, cuando hace demasiado frío, este frío, esta temperatura fría me va a estimular receptores en la piel llamados termorreceptores, ¿tá? Ya vamos a estudiar que tenemos receptores para el frío y para el calor. En este caso, se activan los receptores para el frío. Esto me va a generar una señal sensitiva o aferente que va hacia el hipotálamo. El hipotálamo envía una señal a los centros vasomotores, y los centros vasomotores producen una respuesta, es decir, una señal motora o eferente. Que si ustedes recuerdan, creo que lo hemos visto en primera, cuando hablamos de temperatura. El simpático al activarse, ¿qué es lo que hace? Estimula al músculo liso que está en los folículos pilosos. Entonces, se me eriza el vello de la piel. ¿Está? Entonces, el simpático produce piloerección, o sea, contracción del músculo liso que está en los folículos pilosos. Entonces, se me pone la piel de gallina, le decimos acá en Argentina, o sea, se me eriza el vello de la piel. Eso por un lado. Por otro lado, ocurre vasoconstricción cutánea. ¿Se acuerdan? Lo vimos en primera. Vasoconstricción en piel. Por lo tanto, disminuye, a ver, preguntitas. Franco pregunta si esto está en tercera. ¿Lo de temperatura o qué estaría en tercera? ¿Este tema? ¿Lo de los receptores, capaz decís? A ver. Esto es segunda era, este tema de la presión. Ahora, lo de receptores sensitivos, receptores de dolor, es final, no tercera era. Entra luego de la tercera era que ustedes rindan. Hay temas como, por ejemplo, hay 2 o 3 temas de endocrino que no entraron en la era. Reproductor masculino, reproductor femenino y neuro no entra ni en la tercera era, entra directamente en el final. Así que esto lo vemos tipo final, después de la tercera era. ¿Está? Sí, lo de frío y dolor es final de fisio, no la tercera era, exactamente. ¿No? En teoría tendría que haber entrado en la tercera, pero no entró, así que bueno. Pero en el final sí, el profe vi que estuvo tomando mucho neuro en el final, así que bueno, está bueno. ¿Ah? Sí, por eso te digo, lo vamos a dar de vuelta, pero no para presión, vamos a hablar de dolor, de calor, de frío. Voy a tener que hablar más específicamente de neuro. De presión arterial ya no, porque lo estamos dando acá. ¿Está? De última sí, podemos charlar, pero presión arterial no vuelvo a dar, sí, receptores sí, exactamente. ¿Está? Pero esto ahora lo tenés que estudiar para segunda era, esta partecita por lo menos. Ahora, receptores sensitivos, cómo se activan estos receptores, todo lo que es neurología, sí, lo vuelvo a dar más fino, digamos, más detalle. ¿Ah? De nada, de nada. Me decís que no lo ves en el apunte. Lo que pasa es que el apunte en PDF que ustedes tienen es de una chica que cursó en el 2020 conmigo clases. Y esto lo haré yo ahora en el 2021. Es nuevo, digamos, porque lo saqué del apunte del profe. Por eso seguramente no lo van a encontrar en el apunte del PDF, ¿está? Todo lo que está, vuelvo a repetir, todo lo que yo explico acá está en el Drive. Por eso me lo paso al grupo. Entren al Drive en la clase 20, que es la que estamos dando ahora, están todas estas fotos, ¿está? Así que lo que no esté en el apunte en PDF, que lo hizo una chica en 2020 porque lo di en 2021, todo está en el Drive, todas las imágenes, ¿está? Así que no se preocupen, busquen ahí clase 20 y encuentran todo, ¿está? Entonces, en el caso del frío, recuerden, la temperatura baja me va a activar receptores sensitivos que están en la piel, que son los termorreceptores, ¿está? Estos termorreceptores para el frío me van a generar una señal sensitiva o aferente que va hacia el hipotálamo. Ya les dije que el hipotálamo envía una señal a los centros vasomotores, y los centros vasomotores, por esta señal motora o eferente, me activan al simpático, ¿está? Como les dije, el simpático me eriza el vello de la piel porque se contrae el músculo liso
de los folículos pilosos y me produce vasoconstricción en piel, que fue lo que estudiamos en primer era. Recuerden, si yo cierro los vasos sanguíneos de la piel, esto hace que disminuya el flujo sanguíneo en piel. Por eso, cuando tenemos frío, nuestra piel está fría y pálida, ¿tá? Porque le falta sangre y bueno, recuerden que la sangre transporta calor. Así que, ¿por qué vimos este tema en primer era? Porque justamente al hacer vasoconstricción en piel, no transpiramos y al no transpirar conservamos el calor. Por eso lo vimos en primer era, ¿tá? Por otro lado, ¿qué tiene que ver con la presión arterial? Que al hacer vasoconstricción arterial, según la ley de Poiseuille, aumenta la resistencia periférica total y aumenta la presión. Por eso entonces cuando tenemos frío, podemos llegar a tener hipertensión, ¿tá? O sea, presión alta. Si me preguntan a mí, por ejemplo, el calor me da mucho frío, perdón, el calor me da mucha presión a mí, me sube la presión con el calor. ¿Por qué? Y me van a decir, Hermi, pero con el calor se supone que vas a tener vasodilatación y te va a bajar la presión. Bueno, a mí con el calor me sube la presión. ¿Por qué? Porque el calor es estresante también. Así que algunas personas tienen presión alta con el calor, pero no por este mecanismo, sino porque el calor me provoca estrés. Por ejemplo, a mí, ahora en Chaco está haciendo 40 grados. A mí me molesta muchísimo que haga calor, entonces estoy estresada. Y el estrés me activa el simpático y aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, fíjense qué mecanismo explican para decir por qué está alta la presión, ¿tá? Tatiana dice, ¿es por eso que el calor da dolor de cabeza? Sí, el calor da dolor de cabeza por la vasodilatación, entonces como que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso nos da dolor de cabeza. Puede ser por eso, ¿tá? Un mecanismo, ¿tá? En realidad, causa de dolor de cabeza, ahora en cuarto año en semio, van a ver que estudiar cefalea, estudiar dolor de cabeza, da dolor de cabeza, es un tema largo, porque causas de cefalea hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, sí, es un mecanismo. Entonces, a mí en particular, entonces el frío, por este mecanismo que les estoy contando, me aumenta la presión arterial. Y si el profe le dice, bueno, pero a veces en algunas personas el calor también da hipertensión, pero ahí es por el estrés que provoca. El calor molesta, entonces también me puede dar hipertensión, pero porque es un factor estresante, estimula el simpático, el estrés estimula el simpático. Pero bueno, no. Otro mecanismo que aparece en el apunte del profe es el reflejo somatosimpático, que también se llama quimiorreflejo muscular, o así lo llama el profe cuando les dio esta clase online, digamos, él le llamó ergorreflejo, así le llamó el profe. Reflejo somatosimpático o quimiorreflejo muscular, o como le llama el profe, ergorreflejo, es lo mismo, ¿está? ¿Cuál es el estímulo para que se desencadene este ergorreflejo? Los metabolitos producidos durante el ejercicio. Recuerden, los metabolitos son los productos de desecho que produce el cuerpo cuando hace ejercicio, o sea, dióxido de carbono y ácido láctico. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, los músculos esqueléticos tienen mucho metabolismo, o sea, trabajan mucho, y producen muchos desechos, o sea, dióxido de carbono y ácido láctico. Estos metabolitos me van a activar quimiorreceptores llamados ergoreceptores, ¿tá? Cuando digo quimiorreceptores son receptores que detectan sustancias químicas, ¿tá? Entonces, estos quimiorreceptores al activarse, obviamente son receptores que están en el interior del cuerpo, no en la piel, ¿tá? Estos quimiorreceptores entonces al activarse generan una señal sensitiva o aferente que se dirige hacia los centros vasomotores, o sea, al núcleo del tracto solitario. Estos centros vasomotores entonces producen una respuesta, o sea, una señal motora o eferente que me activa el simpático. Entonces, al activarse el simpático, ya sabemos que en el nódulo sinusal me aumenta la frecuencia cardíaca, esto me aumenta el gasto cardíaco y me aumenta la presión arterial. Y por otro lado, el simpático
Perdón, acá puse mal la flechita. Sería de acá, de simpático sale, ¿no? Así que esta flechita está mal. Entonces, al activarse el simpático, nuevamente, ya sabemos que el simpático me produce vasoconstricción arterial, ¿no? La vasoconstricción arterial sabemos, por la ley de Poiseuille, que me aumenta la resistencia periférica y me aumenta la presión arterial. Entonces, el tema es el siguiente. A ver, si recuerdan. Si el profe les pregunta, ¿cómo está la presión arterial en el ejercicio? Obviamente, cuando hacemos ejercicio me aumenta la presión. ¿Por qué? ¿Qué le contarían al profe? Esto es lo último que dimos, pero ¿por qué una persona que hace ejercicio le aumenta la presión arterial? ¿Qué mecanismo se activa? Podrían empezar hablando ya desde precarga. Recuerden, cuando hablamos de precarga, el otro día lo repasamos incluso. A ver, perfecto, Thais me dice que aumenta el retorno venoso, exactamente. ¿Cómo le podrían empezar a hablar? Recuerden que se activa la bomba muscular, se activa la bomba respiratoria, es decir, la inspiración. Ambos factores, recuerden que me aumenta el retorno venoso, como dice Thais. ¿Ah? Si aumenta el retorno venoso, me aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Por otro lado, se activa el simpático cuando hacemos ejercicio, ¿no es cierto? Y el simpático aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Y dijimos que también me aumenta la presión arterial. Bueno, a eso que charlamos. Y después el simpático también hace vasoconstricción, lo cual me aumenta la presión arterial. Bueno, si quieren, a eso le pueden agregar, como para, no sé, yo calculo que el profe no les va a pedir, pero si quieren, le pueden agregar esto que él dice en su apunte, que es el reflejo somatosimpático, que los propios metabolitos del músculo también me activan al simpático, como pueden ver, y también me aumentan la presión arterial. Así que, a lo que repasamos el otro día de ejercicio, si quieren, le pueden agregar esto. Entonces, ¿por qué una persona que hace ejercicio tiene presión alta? Porque aumenta la precarga y la fuerza de contracción, porque aumenta la contractilidad por el simpático, porque aumenta la poscarga por la vasoconstricción arterial, y si quieren, por el reflejo somatosimpático, o sea, los propios metabolitos producidos durante el ejercicio. ¿Está? Por favor, cuando me hablen de vasoconstricción arterial, no me vayan a decir que la vasoconstricción es el músculo, por favor, no. Piensen, el músculo está haciendo ejercicio, por lo tanto necesita irrigación, el músculo tiene vasodilatación. La vasoconstricción ocurre en otro lado, no en el músculo. ¿Tá? Recuerden, yo ya les había aclarado, el simpático produce vasoconstricción en cualquier arteria del cuerpo, menos en el músculo. ¿Tá? En el músculo hace vasodilatación justamente para el ejercicio. Así que, ojo, vasoconstricción arterial no es el músculo, es en otros órganos, cualquiera. ¿Tá? Ojo con eso porque ahí es donde van a meter la pata grande, ya pasó varias veces. ¿Tá? Contractilidad. Perfecto. ¿Tá? Entonces, cuando pongo acá vasoconstricción arterial es en cualquier órgano, menos en el músculo, porque recuerden que en el músculo hay vasodilatación. Porque el simpático hace vasodilatación, y recuerden, la hiperemia reactiva, es decir, al aumentar dióxido de carbono y disminuir oxígeno, el propio músculo liso hace vasodilatación. Sin inervación ya lo hace. ¿No? Perfecto, entonces. A ver. Otro mecanismo que el profe nombra en su apunte, que me altera la presión arterial, es la maniobra de Valsalva. Esto que les escribí acá, de las maniobras de Valsalva, yo saqué un poquito del apunte del profe y un poco de otros libros que tenía y que busqué de internet. ¿Por qué? Porque es un tema un poco complicado. El tema es el siguiente. La maniobra de Valsalva tiene fases, y en cada fase aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, después baja, después vuelve a subir, es un quilombo. Entonces, voy a tratar de explicarle lo más fácil posible. Así no está en el apunte del profe, está más cortito,
pero no se entiende bien. Yo necesito que ustedes entiendan esto porque es re feo. O sea, cuesta un poco entender. Entonces, ¿qué es la maniobra de Valsalva? Vamos a decirlo fácil. ¿Vieron cuando hacemos fuerza para toser? Piensen ustedes, hagan como que van a toser y piensen qué sienten en su abdomen. Cuando ustedes hacen fuerza para toser, no sé si sienten, intenten como hacerlo en su casa, van a sentir una presión acá en el abdomen, la presión intraabdominal. Lo mismo es cuando hacen fuerza para ir al baño, o sea, o para orinar o para defecar. Esa es la maniobra de Valsalva. Entonces piensen, si ustedes van a toser, estornudar o hacer fuerza para orinar o para defecar, piensen qué es lo que hacen. Fíjense, vamos a suponer que voy a hacer fuerza para toser. Entonces, ¿qué hago? Fíjense qué hice. Inspiración profunda, después van a sentir acá una leve presión en el abdomen y después tosen. Entonces, algo de cómo lo mismo. Si voy a hacer fuerza para ir a hacer caca, por ejemplo, para defecar, ¿qué hago? Y hago fuerza para tratar de defecar. Bueno, fíjense que el mecanismo es el mismo. Eso es una maniobra de Valsalva. Y lo voy a separar en fases para tratar de explicar qué pasa con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la maniobra de Valsalva? Es una expiración forzada con glotis cerrada. Entonces, en la maniobra de Valsalva yo inspiro, cierro la glotis, que es la entrada de la laringe y la garganta, y luego empieza a relajarse el diafragma. Entonces, trato de expulsar el aire, pero la glotis está cerrada, entonces empiezo a aumentar las presiones en el tórax. Eso es lo que ocurre. Ya les voy a enseñar en respiratorio a toser y a estornudar fisiológicamente, y van a ver que es parecido. Entonces, yo inspiro, pero después trato de expirar con la glotis cerrada, o sea, no abro la glotis, y bueno, ahí es donde se generan ciertas presiones que me van a alterar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por ejemplo, se produce al toser, al defecar, al orinar, al hacer mucha fuerza. ¿Ah? También hacemos mucha fuerza con el abdomen y se produce esta maniobra. ¿Ah? Ustedes como médicos, ¿en qué lo van a hacer en los pacientes? Le van a pedir que tosa para hacer ciertas cosas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Vamos a separar la maniobra de Valsalva en 4 fases. Algunos libros la separan en 3. ¿Está? Pero bueno, 4 nosotros y el profe. En la fase 1, les resumo lo que va a terminar ocurriendo. En la fase 1 me aumenta la presión arterial y me disminuye la frecuencia cardíaca. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Entonces recuerden, yo hice una inspiración profunda, cerré la glotis, ¿ah? Y ahora empiezo a hacer expiración. Entonces, si empiezo a hacer expiración, acuérdense lo que ya estudiamos. Al hacer expiración, dijimos que disminuye la presión intraabdominal, aumenta la presión intratorácica. ¿Tá? En este caso, como la glotis está cerrada, aumentan tanto la presión intratorácica como la intraabdominal, ambas, porque tengo la glotis cerrada y no puedo expulsar el aire. Entonces, por eso quiero que ustedes se imaginen lo que yo digo, o piénsenlo. Traten de, inspiran, contengan el aire, cierren la glotis, ¿tá? Van a sentir una presión acá en la garganta y hagan fuerza. Van a ver que sienten una presión acá en los músculos y acá en el tórax. Se siente como una gran presión acá y acá. Bueno, ambas presiones aumentan en la maniobra de Valsalva, porque tengo la glotis cerrada. Ahora, al aumentar tanto la presión intratorácica como la intraabdominal, se comprimen los vasos sanguíneos pulmonares. ¿Está? Fíjense que está aumentando la presión intraabdominal acá. Esto me comprime los vasos sanguíneos del pulmón y hace que aumente el retorno venoso a la aurícula izquierda. Recuerden, las venas cavas aumentan el retorno venoso a aurícula derecha. Lo mismo ocurre con venas pulmonares a aurícula izquierda. ¿Está? Por lo tanto, si aumenta el retorno venoso a la aurícula izquierda, aumenta la precarga, es decir, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Aumenta la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y por lo tanto la presión arterial, o sea, aumenta la presión en aorta. ¿No? Al mismo tiempo, al aumentar la presión intratorácica y la presión intraabdominal, se comprime la arteria aorta, tanto abdominal
como torácica, y eso también aumenta la presión arterial. ¿Está? Al aumentar la presión arterial, fíjense, aumenta presión arterial. Al aumentar la presión arterial, esto me desencadena reflejo vasoreceptor, o sea, me activa los vasoreceptores arteriales. Recuerden que los vasoreceptores inhiben, los vasoreceptores envían una señal al centro vasomotor, lo cual inhibe al simpático. Se activa el parasimpático y me produce disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Tá? Yo sé que es un mecanismo complicado, pero bueno. Al examinar a un paciente no se ve todo esto, pero se vio paso por paso. ¿Tá? Entonces, al iniciar la expiración, me aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque aumenta la eyección por parte del ventrículo izquierdo, o sea, aumenta el gasto y la presión, y por fuera las presiones intraabdominales, intratorácicas están comprimiendo a la aorta, que también me aumenta la presión. Al aumentar la presión, se activa el reflejo vasoreceptor que me da bradicardia, o sea, disminución de frecuencia cardíaca. ¿No? En el apunte del profe les dice que aumenta la presión, disminuye frecuencia, pero no explica muy bien por qué. Ese es el problema. ¿No? Vamos a la fase 2. Fíjense que en la fase 2 es al revés. Disminuye la presión arterial y aumenta frecuencia cardíaca. ¿Está? ¿Por qué? Porque al aumentar la presión intratorácica que les comenté recién, al principio se ve que aumenta el retorno venoso a la aurícula izquierda, pero disminuye el retorno venoso a aurícula derecha, que eso es lo que ya sabemos. ¿Está? Entonces, una cosa es lo que está pasando del lado izquierdo, pero del lado derecho está pasando otra cosa. Ya sabemos que si aumentaba la presión intratorácica acá, dijimos que la aurícula derecha no se podía distender mucho, entonces aumenta la presión en la aurícula derecha y disminuía el retorno venoso. Esto es la parte que sí ya sabíamos. Si disminuye el retorno venoso a aurícula derecha, disminuye la precarga del ventrículo derecho. Por lo tanto, disminuye la fuerza de contracción, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial, nuevamente. ¿Ah? Entonces, al principio, ni bien comienza la expiración, me aumenta la presión arterial y eso me baja la frecuencia cardíaca. Un ratito después, me baja la presión arterial, por lo que expliqué, lo cual activa los vasoreceptores, se activa el simpático, como ya estudiamos, y me aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Está? Así que fase 1, me aumenta presión arterial, disminuye frecuencia. Inmediatamente después, porque es rápido el cambio, fíjense cómo me disminuye presión arterial, lo cual me aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Está? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fase 3 de esta maniobra de Valsalva? Me sigue bajando aún más la presión arterial y me aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, se continúa básicamente con la fase 2. Que es cuando finaliza la expiración. Ahí sí, ¿por qué me baja aún más la presión arterial? Esperen que borro esto. Entonces, fase 1, aumentaba retorno venoso a aurícula izquierda, aumenta presión arterial, eso activa los varos y me disminuye la frecuencia cardíaca. Fase 2, disminuye el retorno venoso a aurícula derecha, lo cual me baja la presión arterial, activa los varos, me aumenta frecuencia cardíaca. Bueno, la fase 3, fíjense que ocurre algo similar que en la fase 2, pero en aurícula izquierda. Es decir, al finalizar la expiración, el retorno venoso que había aumentado en la aurícula izquierda en la fase 1 ahora disminuye. Entonces, si disminuye el retorno venoso a aurícula izquierda, disminuye la precarga y la fuerza de contracción del lado izquierdo. Esto me disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. O sea que baja aún más la presión arterial de lo que estaba en la fase 2. Esto me estimula los vasoreceptores, que ya sabemos que me aumentan la frecuencia cardíaca. Así que la presión está aún más baja y la frecuencia cardíaca alta. ¿Tá? Y por último, en la fase 4, como ya terminó todo el proceso de Valsalva, se debe normalizar todo. Entonces, la presión arterial que estaba muy baja vuelve a subir y la frecuencia cardíaca que estaba muy alta vuelve a bajar. Y ahí se normaliza todo. Volvemos a la normalidad. ¿Por qué mecanismo? Se normaliza el retorno venoso, así que la presión que estaba baja tiene que subir. ¿Tá? Si se normaliza el retorno venoso,
se normaliza el gasto cardíaco, pero persiste la actividad del simpático. Bien que el simpático me estaba aumentando la frecuencia. Entonces, a pesar de que se normaliza, todo el simpático sigue activado, me produce vasoconstricción periférica. Y recuerden que eso me aumenta la resistencia periférica total y me aumenta la presión arterial, lo cual me activa los vasoreceptores y baja la frecuencia cardíaca. ¿Está? Entonces, es difícil, yo sé, me costó mucho. Esta es la manera más simple que encontré para explicarles, porque hay el libro donde, ay, por Dios santo, no se entiende nada. Incluso busqué algunas explicaciones en internet como para hacerlo más fácil. Entonces, en la fase 1, aumenta la presión arterial, disminuye frecuencia cardíaca. En la fase 2, que es, digamos, la mitad de la expiración, disminuye presión arterial y aumenta frecuencia. En la fase 3, sigue disminuyendo la presión arterial y aumenta frecuencia. Y en la fase 4, toda la presión que bajó vuelve a subir hasta la normalidad, toda la frecuencia cardíaca que subió vuelve a bajar hasta la normalidad. No es que quedaba, no es que el paciente quede hipertenso, no. Sube hasta lo normal, la frecuencia cardíaca baja hasta lo normal. ¿Está? Entonces, ustedes dirán, como médico, ¿por qué le hacemos hacer estas cosas al paciente? Hacer maniobra de Valsalva. Es para evaluar el funcionamiento de los vasoreceptores. ¿Qué quiere decir esto? Si sospecho que el paciente no le están funcionando bien los vasos, le hago hacer maniobra de Valsalva. Y si veo que el paciente sigue con la presión baja, entonces les hago inspirar, ¿se acuerdan? Y luego le hago expirar toda la maniobra, le hago hacer fuerza, expirar. Si veo que el paciente no llega a la fase 4, o sea que sigue con la presión baja y con la frecuencia alta, significa que el paciente tiene hipotensión ortostática. ¿Qué es eso? La hipotensión ortostática es cuando el paciente, imagínense, el paciente está acostado, se pone de pie, ¿qué se supone que tiene que pasar? Si el paciente está acostado y se pone de pie, baja un ratito la presión y ahí se activan los vasos y la suben. Entonces no me desmayo, no me mareo, nada. El paciente que tiene hipotensión ortostática, cuando se para, creo que uno de ustedes me dijo el otro día, hay personas que se paran y se caen o se empiezan a marear, solo con pararse. ¿Qué le está pasando a ese paciente? Sus vasoreceptores no funcionan bien. Entonces, ¿cómo evalúa el médico si realmente tiene hipotensión ortostática? Le hace hacer maniobra de Valsalva, le hace hacer fuerza como que va a toser o va a ir al baño y evalúa si luego que termina el proceso le sube la presión y se normaliza. Si al paciente no le sube, bueno, es hipotensión ortostática, ¿no? Otra manera de evaluar la hipotensión ortostática es medirle al paciente la presión acostado y de pie. Yo le mido al paciente la presión acostado, le hago que se levante e inmediatamente le tengo que medir otra vez la presión de pie. Una persona normal, una persona sana, la presión arterial baja hasta 10 milímetros de mercurio, nada más de lo que tenía acostado. Por ejemplo, si yo tengo 130 milímetros de mercurio acostado, tengo que tener 120 parada, nada más. Si al paciente le baja la presión más de 10 milímetros de mercurio de lo que tenía acostado, 20 por ejemplo, y es hipotensión ortostática. Se supone que tendría que subir, ¿tá?, por los vasoreceptores. Si le baja demasiado, es hipotensión ortostática. Entonces, dos maneras de evaluar. O le miden al paciente la presión acostado, luego de pie, y no tiene que variar 10 milímetros de mercurio, hasta ahí está bien, ¿tá? Si, por ejemplo, 120 acostado, 110 de pie, listo, perfecto, hasta 10 está bien. Más de 10, si me bajó más de 10 cuando me paré, posiblemente sea hipotensión. El paciente va a relatar que cuando se para se marea, de la nada, se puede desmayar incluso. O si no, como les mostré acá, con maniobras de Valsalva. Si le hago al paciente hacer fuerza como para ir al baño, y luego de terminar esa maniobra sigue con la presión baja, o sea, no hizo esta fase 4, es hipotensión ortostática. Lo único que ruego es que el profe no les pregunte esto, porque es feo, la verdad que es feo de explicar, pero bueno, con este esquema creo que es lo más fácil que encontré. A ver, creo que es el último, me parece este, si mal no recuerdo, sí.
Entonces, este reflejo, al profe le gusta preguntar, no es muy difícil igual. ¿Ah? ¿Qué es el reflejo de inmersión? El reflejo de inmersión nos suele ocurrir cuando nos sumergimos bajo el agua, pero también nos suele ocurrir cuando nos pega el agua fría en la cara. Agua fría menor de 21 grados centígrados, si nos toca en la cara, también provoca el mismo reflejo, porque es como si nos estuviéramos sumergiendo. Entonces, no necesariamente me tengo que sumergir bajo el agua. Si yo estoy en la ducha y me cae agua muy fría en la cara, también se desencadena el reflejo. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería este mecanismo? Cuando el agua fría entra en contacto con la cara, ya sea porque estamos bajo la ducha o nos metemos bajo el agua, se estimulan receptores sensitivos del par número 5, del nervio... ¡Ay, se me fue el nombre! Díganme el nombre del par 5, se me fue. Trigémino, ahí está, no me salía, perdón. Entonces, si me toca el agua muy fría en la cara, se van a activar receptores sensitivos que están en la cara y que están en relación con el par 5, con el trigémino. ¿Tá? En la cara, en la nasofaringe, o sea, si me entra agua en la nariz, también. En la orofaringe, si me entra agua en la boca, agua muy fría, también. ¿Tá? Estos receptores sensitivos del par 5 me van a generar al activarse una señal sensitiva o aferente que va a ir a los centros respiratorios, al bulbo, y me da apnea. Entonces, piensen qué solemos hacer cuando nos toca agua fría en la cara. Y como que contenemos la respiración. Bueno, está bueno si estamos bajo el agua también, porque en el agua no tenemos que respirar, ¿está? Pero, aunque nos estemos bañando en la ducha con agua fría, solemos hacer... Bueno, apnea sería la interrupción de la ventilación. Si estamos bajo el agua, está perfecto. ¿Ah? Esta señal sensitiva o aferente también va hacia los centros vasomotores. ¿Qué relación tiene centro respiratorio con centros vasomotores? Que están ubicados en el mismo lugar. Recuerden, los centros vasomotores están en el núcleo del tracto solitario. Cuando veamos el respiratorio, el centro respiratorio dorsal está en el núcleo del tracto solitario. Así que, digamos que cuando se activan estos receptores sensitivos del par 5, la señal va al mismo lugar, núcleo del tracto solitario. Ahí se activan las neuronas de los centros respiratorios y se corta la ventilación. Eso se llama apnea. Se interrumpe la ventilación. Por ejemplo, si yo les digo ahora, dejen de respirar, eso es apnea, pero acá pasa por este reflejo. Al mismo tiempo, en el núcleo del tracto solitario, se activan los centros vasomotores, los cuales inhiben al simpático. Recuerden que si se inhibe el simpático, se activa el parasimpático, queda activado. El parasimpático, por el par 10, va a hacer que el nódulo sinusal disminuya su frecuencia cardíaca, así que me da bradicardia. Recuerden, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Ah? Así que me baja la presión. Si me sumerjo bajo el agua, yo les planteo que lo piensen. No sé si alguna vez se sumergieron mucho bajo el agua. Obviamente que no respiran, apnea, y no sé si escuchan los latidos en el oído. Yo bajo el agua por lo menos los escucho, y escucho que mi frecuencia, mi presión, mi frecuencia empieza a bajar, ¿tá? Por lo menos al principio. Entonces fíjense, el parasimpático me da bradicardia, eso me disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, y recuerden, al disminuir la presión arterial, se activan los vasoreceptores, lo cual vuelve a activar al simpático. ¿Qué hace el simpático? Vasoconstricción arterial en músculo esquelético, en piel y en riñones. ¿Para qué? Para que esos órganos no consuman tanto oxígeno, porque en teoría el cuerpo, este reflejo piensa que estamos bajo el agua. Entonces tengo apnea, tengo presión baja al principio, tengo vasoconstricción, o sea, disminución en ciertos órganos, disminución del flujo sanguíneo en ciertos órganos como músculo esquelético, piel y riñones. ¿Para qué? Para que no gasten tanto oxígeno, porque en teoría estoy bajo el agua. ¿Ah? Esta vasoconstricción arterial que les conté me redistribuye el flujo, o sea,
Al disminuir el flujo sanguíneo en el músculo esquelético, piel y riñones, toda esa sangre va hacia pulmones, corazón y cerebro, que son los órganos más importantes del cuerpo que lo van a necesitar. ¿Está? Y finalmente, la vasoconstricción me aumenta la resistencia periférica y me aumenta la presión arterial que estaba baja. No voy a tener hipertensión, se normaliza. ¿Está? Entonces, cuando nos sumergimos bajo el agua, primero no respiramos, ¿no es cierto? Obviamente porque tenemos cerrada la nariz y la boca, pero también por la apnea. ¿Está? Tenemos frecuencia cardíaca baja y nos baja un ratito la presión arterial. Tenemos vasoconstricción arterial en piel, riñones, músculo, y vuelve a aumentar la presión arterial hasta lo normal. ¿Está? ¿Por qué existe este mecanismo, este reflejo de inmersión? Justamente para que el cuerpo no consuma tanto oxígeno. Y ese oxígeno lo podemos al utilizar más lento cuando estamos bajo el agua. ¿Está? Hay personas que están reentrenadas para esto. Y yo he visto en Discovery nadadores que están entrenados para esto, que realizan, a veces están 15 minutos bajo el agua y aguantan. Obviamente tienen este reflejo de inmersión muy desarrollado. Yo aguanto 2 minutos, creo, y ya salgo. O sea, pero bueno, es cuestión de entrenamiento. ¿Está? Ahora, como médicos, uno dice, bueno, ¿para qué tengo que saber esto? Como médico, ¿para qué podríamos utilizar este reflejo de inmersión? Para interrumpir arritmias en un paciente. Entonces, le pedimos al paciente que sumerja la cara en un balde con agua fría y las taquiarritmia, la taquicardia que tenía el paciente, se interrumpe por este mecanismo. La realidad es que hoy en día no se utiliza porque hay drogas que me bajan la frecuencia cardíaca, ¿tá? Pero bueno, se podría intentar esto de manera como natural sin fármacos. Sumerge el paciente en la cara en un balde con agua fría y eso le baja la frecuencia cardíaca e interrumpe esa arritmia que él tenía. ¿Ah? Por ejemplo, una FA, ¿se acuerdan de la fibrilación auricular? Era una arritmia que está por encima del ventrículo y era frecuencia alta, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, para eso. ¿Ah? Pero bueno. Así que, hasta acá, hasta la diuresis y natriuresis por presión, en cualquier libro lo van a encontrar. Por ejemplo, el Guyton lo explica muy bien, el Constanzo también. De ahí saqué yo, esto está completo en realidad. Y esto del apunte del profe. Y algunas cositas de internet para que les quede más claro. Pero el apunte del profe está como medio difuso el tema. ¿Tá? Pero bueno, habrán visto que en las clases de él teóricas le gustaba esta parte. Así que bueno. En los orales, debo decir que en los orales no preguntó estas cosas, por suerte. Pero bueno, no sé qué va a pasar este año. Entonces, con eso terminamos de estudiar la regulación de la presión arterial. La mayoría de los chicos, alumnos míos, que rindieron, que les tocó regulación de la presión arterial, alcanzaron a explicar el principio, regulación a corto, mediano y largo plazo, y no llegaron hasta el punto este de explicar inmersión y eso. Así que bueno, yo creo que les va a tomar el profe, pero por las dudas, bueno, lo damos. ¿Tá? Vamos a la parte práctica. Esto les va a preguntar Beligoy en el oral. Por ejemplo, ¿se acuerdan que presión arterial, como les dije, ya hablamos varias veces del tema? Vamos a suponer que ustedes están en el oral y están hablando de poscarga. Y le dicen a la profe, bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre, que choca contra la pared de las arterias, el valor es 120/80. La presión arterial se mide de manera directa con catéteres arteriales, de manera indirecta se toma la tensión arterial. Y ahí viene la pregunta, bueno, la doctora Beligoy les interrumpe y le dice, bueno, explícame, ¿cómo se toma la presión arterial? ¿Tá? A un alumno mío una vez le tocó esto y él le dijo, era presencial, por eso les digo que a ustedes les va a tocar presencial. Era presencial y él le dijo, profe, yo no me acuerdo en la teoría cómo se toma la presión arterial, yo me acuerdo solo midiendo. ¿Qué hizo la doctora Beligoy? Buscó un esfingomanómetro y le dijo, a ver, tomame la presión arterial y anda explicándome. Así que eso de que no me acuerdo lo teórico, y les va a hacer explicar lo práctico. Así que sepan cómo se mide la presión. No les pido que sepan medir la presión. ¿Ah? A mí me costó, parece una boludez, pero a mí me costó mucho aprender
a medir la presión porque me decían que yo cuando ponía el estetoscopio acá en el brazo tenía que escuchar ruidos, que yo no escuchaba. Así que un día le dije a la profe, usted me enseñó, pero yo no escucho lo que me dice. Entonces, me enseñó varias veces hasta que aprendí. Así que no se preocupen si llegaron a tercer año y no les sale tomar la presión. Yo tampoco sabía, ¿no? Claro, Aline me dice, digo para ella la tensión, claro, por eso yo les dije, si dicen indirecta, es porque le tienen que aclarar que está por tomar la tensión arterial, y ahí de paso le podrían, yo calculo que el profe les va a preguntar qué diferencia hay entre presión y tensión, seguro. Y de paso le pide que expliquen esto. ¿Sí? Es lo que puede pasar en alguna hora, ya pasó obviamente, así que bueno. Entonces, capaz que cuando estén hablando del tema, la profe les interrumpa y le diga, bueno, ¿cómo se toma la presión arterial? ¿Qué le van a decir a la profe? Ojo con lo que van a decir. Le van a decir que la presión arterial se puede tomar de manera directa. Está el método directo o intraarterial. ¿Cuál es el método directo? Recuerden que dijimos que es invasivo. No se utiliza en la vida cotidiana. Solo se utiliza en la unidad de cuidados intensivos, la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque básicamente hay que hacer una cirugía, una mini cirugía, y meter un catéter en la luz de la aorta. Entonces, el procedimiento consiste en medir la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y también la PAM de la sangre al pasar por la arteria aorta canalizada a través de un catéter arterial transductor que hace transformar dichas presiones en dígitos observables. Dicho de otra manera, van a colocar un catéter arterial en la luz de la aorta y la presión que está ejerciendo la sangre va a chocar contra este catéter y él lo va a transformar en números que ustedes puedan ver. ¿Está? Para que tengan una idea, les muestro, no importa, pero les muestro por las dudas. Este es el catéter, dice acá. Esperen que bajo un poquito el... Ahí. Este es el monitoreo invasivo de la presión arterial. Fíjense, tenemos el transductor de presión, que es el que, acá tenemos el catéter, esto se va a conectar al catéter arterial, que se va a insertar en el paciente. Fíjense que este catéter está conectado a un transductor, que es el que va a transformar esa presión que se midió en la luz de la aorta, la va a transmitir por un cable que se va a conectar al monitor, donde ustedes van a ver las presiones. Y después acá está el suero con heparina, porque, ¿se acuerdan para qué sirve la heparina? Recuerden que la heparina es un anticoagulante. ¿Por qué? Porque están por meter un cuerpo extraño en el cuerpo del paciente, y acuérdense, el factor 12, cuando toca cualquier cosa que no sea endotelio, se activa. Me activa la cascada de coagulación. Entonces yo le anticoagulo al paciente para hacerle este estudio, porque si no sé, la sangre va a tocar el catéter y se va a coagular, y yo no quiero eso. ¿Ah? Así que fíjense, ahí están todas las partes que tiene este catéter que vamos a utilizar. Y acá, como pueden ver, está colocado, obviamente se colocan por el brazo hasta, y se coloca en una arteria del brazo, por ejemplo una arteria humeral, hasta llegar a la luz de la aorta. ¿Ven? Ahí ya está inserto el catéter en el paciente, está conectado al transductor, y después esta partecita que ven acá es la que va conectada al monitor, por ejemplo, ¿no? Cuando estén en terapia intensiva recién lo van a ver, si no, imagínense que esto nosotros al paciente no le podemos hacer todo el tiempo. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a recurrir a la medición indirecta de la presión arterial, que como aclaró recién Aline, ahí le van a aclarar al profe. En realidad, profe, cuando hablo de forma indirecta, es porque no es invasivo el método, es decir, no le voy a dañar al paciente, no le voy a colocar nada dentro de su cuerpo que lo dañe, y también porque no estoy midiendo la presión arterial realmente, estoy midiendo la tensión arterial. Entonces recuerden, ya habíamos dicho que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre, que choca contra la pared de la arteria y tiende a distender la arteria. En cambio, la tensión arterial dijimos que es la tensión acumulada en la arteria, que es opuesta, que se opone a la presión arterial, y tiende a colapsar la arteria. Puede ser que ya le hablen de eso, y ahí ya le aclaran al profe. Así que, cuando digo indirecto, es un método no invasivo, porque no voy a dañar al paciente, es totalmente inocuo, sirve para medir la tensión arterial, que fue lo que justamente me aclaró Alina recién, así que perfecto.
Y es conveniente, si vamos a medir la presión arterial, que es con el esfingomanómetro, vamos a realizar 2 lecturas, separadas por un cierto intervalo de tiempo, ¿tá? Vamos a medir 2 veces la presión arterial en momentos diferentes. Otra cosa que hay que tener en cuenta, hay que tomar la tensión arterial en ambos brazos. Si en ambos brazos los valores me dan diferentes, vamos a tomar como la presión del paciente el del brazo más alto, ¿tá? Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Fíjense que yo les estoy mostrando acá el método indirecto auscultatorio. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar estetoscopio. Pero ¿qué pasa si no tengo estetoscopio en el hospital? A veces pasa. Tenemos que realizar el método indirecto, pero palpatorio nomás, porque no tengo estetoscopio. Entonces, puedo usar el esfingomanómetro con estetoscopio o el esfingomanómetro sin estetoscopio, ¿tá? El más común es con estetoscopio, que es el primero que les voy a poner, ¿tá? ¿Cómo es el procedimiento? Por palpación, van a localizar la arteria braquial, ¿tá? Recuerden que la arteria braquial está un poquito por encima del pie del codo en el ángulo interno del brazo. Ahí van a tratar de buscar en el paciente hasta que encuentren el pulso de esa arteria. Ya vamos a hablar de los diferentes pulsos en un ratito, ¿tá? Una vez que localizamos la arteria braquial, vamos a colocar el esfingomanómetro, está el manguito completamente desinflado, lo vamos a colocar en el brazo del paciente, más o menos 2 o 3 traveses de dedo por encima del pie del codo, ¿tá? Entonces dice, colocar el manguito completamente desinflado en el brazo, observando que su borde inferior se encuentre a 2, 3 traveses de dedo, 2,5 centímetros del espacio antecúbito, o sea, del pliegue del codo, y que la cámara esté ubicada sobre la cara interna del brazo, sobre la arteria braquial. Vamos a hacerlo fácil para que ustedes se ubiquen en la forma práctica. Si el pliegue del codo está acá, acá localizaron la arteria braquial más o menos, van a colocar el manguito más o menos por acá, ¿está? No sobre el pliegue del codo. Segundo, los cables que tiene el manguito van hacia ese lado, no para atrás, porque hay que ubicar bien el esfingomanómetro y todo, ¿está? Perfecto. Ya les muestro imágenes igual. A continuación, van a colocar la membrana del estetoscopio, aparte que se apoya en el paciente, sobre la arteria localizada, o sea, sobre la arteria braquial, ¿tá? ¿Qué van a hacer a continuación? Van a empezar a insuflar el manguito hasta alcanzar 20 milímetros de mercurio por encima de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas cuando enseñan a medir la presión le dicen que insuflen a 140, hasta 140. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el paciente tiene 200 de presión en ese momento? No. Ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a insuflar el manguito hasta que dejen de sentir el pulso acá por el estetoscopio, hasta que dejen de sentir el ruido del pulso, de la sangre bombeando. Una vez que dejen de sentir, esa es la paz. Van a insuflar el manguito 20 milímetros de mercurio por encima del momento en el que dejan de sentir el pulso en la arteria braquial, ¿está? Estoy traduciendo más o menos. Esto lo encuentran en el apunte del práctico, de ahí lo saqué, ¿está? Fíjense, se reconoce porque desaparece el pulso radial, si es que lo están ocultando el radial también, o el braquial, ¿está? Una vez que, o sea, ¿qué fue lo que pasó acá? Se comprimió tanto el manguito que colapsó a la arteria, por eso ya no se escucha el flujo sanguíneo, ¿no? Una vez que hacen eso, van a desinflar el manguito gradualmente, unos 3 milímetros de mercurio por segundo, ¿está? Abriendo la válvula de la fuente de presión, o sea, lentamente tienen que ir desinflando el manguito. Va a llegar un momento en donde, en el estetoscopio que apoyaron acá, sobre la arteria braquial o humeral, van a escuchar un ruido. Bueno, el primer ruido que escuchan, ya les nombro, es el ruido 1 o la fase 1 de Korotkov, ¿está? El primer ruido que escuchan, esa va a ser la sistólica. Y cuando dejan de escuchar ruidos, esa es la diastólica, ¿está? Entonces, el primer ruido que escuchan en el estetoscopio es la fase 1, ¿está? Es la sistólica, y cuando dejan de escuchar ruido es la diastólica, ¿está? ¿Qué pasa? La profe Beligoy en el oral quiere que le expliquen las fases de Korotkov, así que ya les explico, pero para la práctica es así, ¿no? Escucho el primer ruido,
la paz. Dejo de escuchar los ruidos por el flujo sanguíneo, esa es la paz, ¿no? La diastólica, ¿no? Entonces, registrar la presión en la que se oyen por primera vez los sonidos, o sea, la fase 1 de Korokov, esa será la paz. Registrar la desaparición de los ruidos, que es la fase 5 de Korokov, como la paz, o sea, la diastólica. Y de ahí desinflar el manguito completamente para listo. Ahí terminó el mecanismo, terminó la maniobra, ¿no? Cuando uno lo lee por ahí es más difícil de entender, pero hacerlo, ya van a ver que con la práctica les va a salir, ¿no? En algún momento van a aprender. En ese momento, si están en el oral, la profe les va a preguntar cuáles son las fases de Korokov, porque es práctico, no en teórico, lo dieron en práctico. Entonces, tenemos la fase 1, que es un ruido moderadamente intenso y golpeante. Es el primer ruido que ustedes escuchan con la membrana del estetoscopio. O sea, es como que se escucha un soplo bien fuerte. La fase 2 se escucha un ruido tipo soplo, pero más o menos rasposo. En la fase 3 se escuchan ruidos golpeantes suaves, ya no son tan nítidos, ya no se escuchan bien. En la fase 4 disminuye la intensidad de los ruidos y en la fase 5 ya hay silencio, ¿tá? Ahora, ustedes me preguntan a mí cuando yo mido la presión si escucho todo esto. No, ¿tá? Yo escucho generalmente la fase 1, que es el primer ruido que escucho, después escucho como un ruido como... ¿Vieron cuando apoyan un caracol, una concha marina en el oído? Y después dejo de escuchar y esa es la fase 5. Así que yo le diría que escucho la fase 1, 2 y la 5 cuando ya no escucho nada, que sé que es la diastólica. Pero bueno, la realidad es que tienen que saber la teoría, digamos, ¿tá? Ahora, vamos a suponer que yo no tengo estetoscopio, no hay en el hospital, se me rompió, lo que sea. Podemos medir la presión arterial sin estetoscopio. A eso le vamos a llamar método indirecto palpatorio. El otro era ocultatorio, este es palpatorio, también no es invasivo, o sea, no le voy a dañar al paciente, sirve para medir la tensión arterial, no la presión, y hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado, que me le va a dar valores de presión arterial sistólica un poco más bajos, 5 a 10 milímetros de mercurio más bajos, y no voy a poder medir la paz, porque no tengo estetoscopio para saber el momento en el que dejo de escuchar los ruidos, ¿está? Así que solo para la sistólica, y la sistólica me da un poquito más baja que con el método auscultatorio, ¿está? Así que bueno, como es el procedimiento parecido al anterior, les voy a corregir acá porque hay un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por palpación, vamos a localizar la arteria braquial, eso se mantiene igual. Vamos a palpar la arteria radial también, así que ubicamos la arteria braquial, donde vamos a colocar el manguito. Vamos a localizar el pulso radial, recuerden que lo van a localizar en la muñeca, en la parte externa. Después, esta es la parte que no va, que me equivoqué. Dice, colocar la membrana del estetoscopio. No, recuerden que no tenemos estetoscopio, así que por favor esa parte borra. Me confundí ahí. ¿tá? No hay estetoscopio, así que por palpación voy a localizar la arteria braquial. También voy a palpar el pulso radial. No se utiliza estetoscopio, así que por eso taché esa parte. Van a insuflar aire del manguito hasta que la presión en su interior alcance, acá sí hay un valor específico, que es los 170 o 180 milímetros de mercurio, o si no, 20 milímetros de mercurio por encima de la paz. O sea, en el momento que ustedes dejan de sentir el pulso en la arteria radial, significa que esa es la paz. Insuflen el manguito 20 milímetros de mercurio más. Por ejemplo, si sienten que ya no sienten el pulso en 120, insuflen a 140. Si ya no sienten el pulso en 140, insuflen a 160. Va a depender de cuándo dejan de sentir el pulso radial, ¿no? Una vez que dejan de sentir el pulso, ahí empiezan a desinflar el manguito, como les dije, unos 3 milímetros de mercurio por segundo, al abrir la valvulita de la fuente de presión, ¿no? En el momento en que perciben el pulso radial por primera vez, esa es la paz. Y más no pueden sentir. La paz, recuerden que no se puede acá. Así que ahí desinflan el manguito y por lo menos saben cuál es la sistólica del paciente.
¿qué pasó? Yo cuando aprendí a medir la presión arterial no escuchaba los ruidos con el estetoscopio. Con el pulso sí yo lo siento bastante, pero con el estetoscopio no escuchaba. Entonces, ¿qué hacía? Esto es trampa, porque en realidad no se tiene que hacer así. Ustedes van a ver la aguja del esfingomanómetro que empieza a bajar cuando desinflan el manguito. Y llega un momento donde hace así, como que vuelve un poquito para arriba. Esa es la sistólica. Le llegan a decir esto al profe y les va a desaprobar. Yo le digo que de la manera práctica que a veces, si no escuchan el ruido, entonces ustedes empiezan a desinflar el manguito, viene descendiendo la aguja y de repente hace esto. Y después vuelve a hacer esto, y así. Cada vez que siente un ruido, hace esto la aguja. Entonces, la primera vez que se mueve para adelante un poquito, esa es la sistólica. ¿Tá? Hagan de cuenta que no les dije esto. Ustedes lo llevan a repetir esto en un oral y automáticamente desaprueban el oral. ¿Está? Porque no es así. ¿Tá? Pero se puede. ¿Tá? Otra cosa. No se pone el estetoscopio debajo del manguito, porque eso me aprieta mucho el estetoscopio y me puede dar valores erróneos de presión arterial. No hay ningún motivo para apurarse para medir la presión. Incluso pueden poner el manguito, lo insuflan, después agarran tranquilo, se ponen el estetoscopio y miden la presión. ¿Por qué tienen que apurarse? No se va a morir el paciente porque le esté apretando un poco el brazo. ¿Tá? Así que tranquilos. Y es cuando mejor van a medir la presión. Les muestro algunas imágenes de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, acá tenemos el método auscultatorio, donde fíjense, donde colocamos el brazalete, colocamos el manguito. ¿No? Vamos a tener ya un poquito de zoom acá. Fíjense, acá tenemos el codo del paciente y el manguito está 2,5 centímetros, 2 traveses de dedo más o menos por encima del pliegue del codo. ¿No? Una vez que colocar el brazalete, recuerden que tiene que palpar el pulso braquial. En el ángulo interno del codo lo pueden encontrar. Fíjense que acá está la fuente donde van a insutar el manguito, hacia el lado interno también, hacia la parte anterior del codo, no hacia la parte posterior. Ahí fíjense cómo van a insuflar, bueno, van a colocar el estetoscopio para percibir la arteria braquial, porque a continuación van a empezar a insuflar y en algún momento van a dejar de sentir el pulso braquial. ¿Está? Colocan el estetoscopio, ¿no? Y ahí insuflan y miden la presión. Y acá está el método indirecto palpatorio, donde fíjense que vamos a insuflar el manguito hasta que dejemos de sentir el pulso radial. ¿Está? Algunas personas mezclan las dos técnicas. Por ejemplo, yo lo que hago es lo siguiente. Ustedes tienen que explicarle como yo les dije a la profe, pero yo, por ejemplo, lo que hago es lo siguiente. Insuflo el manguito hasta que dejo de sentir el pulso radial, como si fuera el método palpatorio. Ahí me pongo el estetoscopio y lo apoyo sobre la arteria braquial y mido la presión. Como que se pueden mezclar también los dos métodos, no es tan... Otra cosita. Si le van a explicar a la profesora Beligoy, ella quiere que le digan en qué condiciones tiene que estar la habitación del paciente para medir la presión. ¿Está? Recuerden, como en todo, el paciente tiene que haber pasado más de 20 o 30 minutos en reposo. ¿Por qué? Porque recuerden que si vino caminando o en bicicleta, va a tener la frecuencia cardíaca y la presión arterial alta, porque se considera que hace ejercicio. 20 a 30 minutos después sí, recién puedo tomar la presión. La habitación tiene que estar bien iluminada, tiene que estar en una temperatura adecuada. Recuerden, por ejemplo, que el frío me puede aumentar la presión. ¿Está? El paciente no tiene que tener ropa que le esté apretando mucho el brazo. Imagínense un pullover, una polera muy apretada, no. Así que eso se tiene que sacar. Lo ideal sería medir sobre ropa holgada o, si tiene el brazo libre, mucho mejor. ¿Está? Esas cositas, si le cuentan en el oral a la profe, mucho mejor. Cuanto más completo, mejor. Me parece que ahí terminaba esto, ¿no? A ver si ya lo dibujo. Sí, eso. Perfecto. Les dejé en el Drive por las dudas si quieren estos dibujitos, pero es como para que se hagan una idea. Esto es pregunta de oral, así que bueno. Ya. Y también es, en el final, en el bolillero aparece esto de la presión arterial. Entonces, vamos a suponer que ustedes le miden la presión arterial al paciente y les da alta.
Bueno, puede ser que el paciente sea hipertenso. Entonces, veamos qué es la hipertensión arterial. ¿Ya? Es una enfermedad muy común. Con diabéticos e hipertensos se van a encontrar todo el tiempo. Así que bueno, por eso hay que saber. Entonces, lo que sí puede ser pregunta de examen es este cuadrito que está acá. De choice. Al profe por ahí pone las presiones y quiere saber qué estadio de hipertensión tiene el paciente. Así que eso sí, es pregunta de examen. Entonces, la hipertensión arterial. Vamos a decir que es una elevación sostenida de la PAS o de ambas, ¿tá? Sistólica, diastólica o ambas. Es la enfermedad crónica más frecuente. En cuanto a su prevalencia, si el paciente es mayor de 18 años, el 25% de los pacientes tienen hipertensión. Ahora fíjense que el porcentaje aumenta con la edad. En personas mayores de 50 años, fíjense cómo aumenta el 50%. ¿Ah? Lo más básico, recuerden que las personas cuanto más grandes, más rígidas son las arterias, o sea, disminuye su distensibilidad, o lo que es lo mismo, aumenta la presión diferencial o de pulso, y eso es muy característico que va a producir presión arterial, hipertensión arterial. ¿Cuál es la importancia clínica de diagnosticar a un paciente que tiene hipertensión? Recuerden, la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Acuérdense que me puede producir ACV, me puede producir infarto agudo de miocardio. Por eso es importante. ¿Cómo vamos a clasificar a la presión arterial una vez que le tomemos al paciente? Acá les puse el cuadrito que también lo van a encontrar en el práctico o en el apunte del profe, donde clasificamos los diferentes estadios de acuerdo a los valores de PAS y de PAD en milímetros de mercurio. Lo normal es menor a 120 de sistólica y menor a 80 de diastólica, o sea, 120-80, hasta ahí digamos que está bien. En realidad es menor a eso. Yo, por ejemplo, tengo 120-80. Ya no es normal, pero bueno, decimos que está bien igual. ¿No? Vamos a decir que el paciente es prehipertenso cuando tiene entre 120 a 139 de sistólica o entre 80 a 89 de diastólica. Vamos a decir que el paciente tiene hipertensión arterial estadio 1 cuando tiene entre 140 a 159 de sistólica y de 90 a 99 de diastólica. El paciente va a tener hipertensión arterial estadio 2 cuando tenga 160 o más de sistólica y 100 o más de diastólica. Y por último, esto lo vamos a poner para el aumento agudo de la presión arterial, una crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva es cuando el paciente llega a la guardia con una presión súper alta, más de 180 de sistólica y más de 120 de diastólica se considera una crisis hipertensiva. Ahora, la crisis hipertensiva a su vez la tenemos que clasificar como emergencia o urgencia. ¿Por qué? Porque en la emergencia habrá que dejar internado al paciente y capaz que en la urgencia no. ¿No? Entonces, en el caso de la emergencia, vamos a decir que es la elevación aguda y severa de la presión arterial, fíjense, mayor a 180 de sistólica, mayor a 120 de diastólica. Pero, ¿en qué se diferencia de la urgencia? En que acá hay daño de órgano blanco y en la urgencia no. Entonces, si el paciente llega al hospital, ustedes le miden la presión y ven que tiene una crisis hipertensiva, y por ejemplo le duele mucho la cabeza, significa que ya hay daño de órgano blanco. Tiene dolor torácico, dolor precordial, significa que es emergencia. Y al paciente hay que dejarlo internado y bajarle la presión arterial con drogas intravenosas. Fíjense que la emergencia no es muy común. Representa de las crisis hipertensivas solo el 20 al 30%. Así que es más frecuente que el paciente tenga urgencia hipertensiva, no emergencia. ¿A qué se considera DOB, o sea, daño de órgano blanco? Por ejemplo, si el paciente llega a la guardia con encefalopatía hipertensiva, o sea, llega con dolor de cabeza o cefalea, vómitos, convulsiones, diplopía, recuerden que es visión doble o borrosa, o si llega en coma. ¿Está? Probablemente ahí le haya dado una ACV, pero bueno. ACV, acá está, ¿ven? ACV, obvio que es daño de órgano blanco. Estamos hablando del sistema nervioso central. Fíjense, puede producir afección cardíaca.
Si el paciente llega con insuficiencia cardíaca izquierda, con edema agudo de pulmón, ¿ya? Eso es daño a nivel cardíaco y pulmonar. Infarto agudo de miocardio o angina de pecho, y ustedes le miden y tienen presión alta, bueno, también se considera emergencia. Insuficiencia renal, hipertensión arterial con epistaxis incoercible, que traducción, al paciente le sangra la nariz y no le para. Si el paciente le empezó a sangrar la nariz, pero a los 5 minutos paró, está bien, pero pasó media hora y le sigue sangrando, tiene la presión súper alta, hay que tenerlo en cuenta. Crisis de feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la suprarrenal que libera catecolaminas, así que puede ser que haya muchas catecolaminas circulantes, por eso la crisis. Disección de aorta. La disección de aorta es cuando la túnica íntima se separa del resto de las capas de la aorta, porque la presión está muy alta. O sea, se empieza a romper la aorta por dentro. No se rompe toda la pared, sino que la presión de la sangre empieza a separar la íntima del resto de la aorta. Es horrible, ¿está? Por ejemplo, la eclampsia o preeclampsia grave. ¿Qué significa esto? La hipertensión del embarazo. ¿Ah? Eclampsia es cuando la mujer tiene hipertensión nada más, preeclampsia. Y eclampsia cuando ya empieza esa hipertensión durante el embarazo, le empieza a provocar convulsiones, vómitos, ahí ya se transforma en eclampsia. Y es muy grave, tanto para la vida de la mamá como para la vida del bebé. ¿Tá? Entonces, preeclampsia es es hipertensión arterial altísima en el embarazo. Y eclampsia es cuando ya esa hipertensión me lleva a ACV, convulsiones, bueno. ¿Cuándo le vamos a llamar urgencia a esa crisis hipertensiva? Vamos a decir que es la elevación aguda y severa de la presión arterial sin daño de órgano blanco. El paciente tiene solo la presión arterial alta, pero no le duele la cabeza, no hay vómito, no hay dolor, no hay nada de lo que les dije recién. Es lo más común. 70-80% de las crisis hipertensivas es de urgencia. ¿Está? En ese caso, lo que se hace es darle medicamentos por vía oral al paciente para bajar la presión. Llega al hospital, obviamente, porque tiene la presión muy alta, le doy una pastillita, lo dejo ahí sentado, que se le pase, y después se puede ir a su casa, ¿está? En cambio, emergencia hay que internar al paciente y bajarle la presión arterial con drogas intravenosas, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en un paciente? No el de crisis, sino los otros estadios que yo les nombré. Le van a hacer 3 medidas de presión arterial separadas, como mínimo por una semana. O sea, le piden al paciente que 3 semanas seguidas venga al hospital, le miden la presión. ¿Está? Si las 3 veces me da alta, es hipertenso. ¿Está? El promedio tiene que ser igual o más de 90 milímetros de mercurio de PAD y una sistólica igual o mayor a 140. ¿Está? Para un adulto a partir de 18 años. Recuerden que los niños y los adolescentes pueden tener taquicardia, o sea, frecuencia cardíaca y presión arterial más alta que los adultos. Así que de 18 años para arriba se cumple este criterio. Entonces, en cuanto a la causa de hipertensión arterial, esto, les digo, si se lo quieren saltear para la segunda era, puede ser, porque esto es para final. En el final hay una pregunta del bolillero que pide que hablen de hipertensión. ¿Está? Esto yo lo saqué un poquito del práctico de fisio y un poquito lo saqué del apunte del profe para que les quede bien completo. ¿Está? Aline, sí, decime. Pregunta el INE si le tenemos que tomar la presión al paciente. ¿Una vez a la semana durante 3 semanas o 3 veces en la semana durante 3 semanas? Es una vez por semana, 3 semanas seguidas. O sea, por ejemplo, hoy es sábado, no importa. Vamos a suponer, le tomaste el lunes de esta semana, tiene alta. Le decís que venga el lunes siguiente, le volvés a tomar, tiene alta. Y le volvés a llamar el lunes siguiente y tiene alta. Y ahí es hipertenso, ¿está? De nada, de nada. De todas maneras, acuérdense
En el mismo día se le toma 2, 3 veces, ¿no es cierto? Recuerden que le tengo que tomar de un brazo y del otro, y ahí tomar el valor más alto. Entonces, pero eso se considera una vez nada más. Entonces, viene un lunes, le toman, le da alta. Lunes siguiente le da alta. El otro lunes le da alta. Listo, es hipertenso. ¿Está? Perfecto. Ahora, en cuanto a las causas de hipertensión arterial, fíjense este porcentaje. El 95% de los pacientes hipertensos tienen hipertensión arterial primaria o esencial o idiopática. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan qué significa idiopático? Que no se sabe la causa. Entonces, todo lo que les voy a contar ahora se cree que es por eso. No está 100% comprobado. Entonces, hipertensión primaria o esencial o idiopática es que no se sabe exactamente por qué el paciente es hipertenso. Exactamente se desconoce la causa, se cree que es por múltiples factores. Algunos factores genéticos y otros ambientales que confluyen, que se unen para que el paciente tenga hipertensión. Ninguna de estas cosas que les voy a contar está exactamente comprobada. Son teorías, algunas se comprobaron, otras más o menos. Así que, ¿cuáles pueden ser los factores que me lleven a esta hipertensión idiopática? Pueden ser factores genéticos, como por ejemplo, se vio que el 60 al 70% de los pacientes con hipertensión esencial es de agrupación familiar. O sea, le van a preguntar al paciente, vamos a suponer que le diagnosticaron hipertensión, le preguntan y le dicen, mi papá y mi mamá también son hipertensos y mi hermano también. Entonces, generalmente, si el paciente hipertenso tiene padres hipertensos, es lo más común, ¿está? Por ejemplo, mis 2 padres son hipertensos, yo no todavía, por eso trato de controlarme siempre la presión, porque genéticamente estoy predispuesta a ser hipertensa. Por ahora, recuerden, y esto es lo más importante, para que no se pongan mal si sus padres son hipertensos, la hipertensión se puede evitar. No es que, mis viejos son hipertensos, seguro que voy a hacer. No, ya vamos a ver que con una dieta adecuada y con ejercicio no van a tener hipertensión. Eso es lo más importante, ¿tá? Excepto que tengan hipertensión secundaria, que ya les voy a mostrar, que ahí sí, bueno, es otra cosa. Pero esta genética, digamos, se puede evitar con medidas higiénico-dietéticas, o sea, cambios del estilo de vida. Como les dije, no se conocen bien los genes que están implicados en el desarrollo de la hipertensión. O sea, por eso les digo, son teorías que no están bien comprobadas. Se sabe que si mis padres son hipertensos, probablemente yo también me vuelva hipertensa, ¿tá? Como les dije, esto es modificado por factores ambientales. Puede ser que yo nunca tenga hipertensión porque me cuido, por ejemplo. En el caso de los factores ambientales, corresponden al 30 al 40% de la hipertensión esencial. Por ejemplo, se vio en la etapa fetal que el bajo peso al nacer, un bebé que nació con bajo peso por desnutrición, o disminución del número de nefronas, recuerden que las nefronas es el glomérulo con todos los túbulos renales, alteraciones en la síntesis de elastina de la pared de la aorta y de las grandes arterias. Pacientes que nacieron con esos problemitas, cuando son adultos son hipertensos, ¿tá? Bajo peso al nacer, disminución del número de nefronas en el riñón. Recuerden, el riñón, por el sistema renina-angiotensina, controla la presión, así que por eso es la relación. Alteración en la síntesis de fibras elásticas de la aorta, recuerden que la aorta también participa de la presión. Bueno, pacientes que nacieron con esos problemas pueden tener presión arterial alta en el futuro. Por ejemplo, lo más común, los hábitos alimenticios, el aumento del consumo de sal, la obesidad y el sedentarismo. Si quieren, pueden agregarle acá el síndrome metabólico, ¿se acuerdan? Que ustedes vieron en Bioquímica. Eso me lleva a hipertensión. O el estrés, por ejemplo, por factores sociales y psicológicos. Yo diría que más lo de la etapa fetal, para mí, es lo genético, es muy importante, y esto, los hábitos alimenticios y el estrés. Para mí, para la hipertensión primaria es lo más común, ¿no? Personas que tenían problemas en el trabajo o problemas familiares de pareja se volvieron hipertensos. Y obviamente la alimentación es como muy importante también y me puede llevar a tener hipertensión.
Otros factores que se cree que me producen hipertensión arterial primaria es la retención excesiva de sodio. Por ejemplo, la causa puede ser la disminución del número de la función de las nefronas. Recuerden, la nefrona, como les dije, es glomérulo más todos los túbulos renales. Si tengo menos número de nefronas, disminuye la filtración renal, y eso hace que retengamos líquido, y sodio y agua, y me aumente la presión. Por ejemplo, inadecuada respuesta natriurética al aumento de la presión arterial. Es decir, una persona a la que le aumenta la presión y no tiene ese último mecanismo que yo les expliqué de regulación, que era la diuresis y natriuresis por presión. O sea, al paciente le aumenta la presión, pero no orina mucho. Eso me puede llevar a hipertensión arterial primaria. Inhibición de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden, esto es más fisio. Si se inhibe la bomba de sodio-potasio, recuerden, ¿qué hacía la bomba? Saca 3 sodios de la célula, mete 2 potasios. Entonces, si se inhibe la bomba, se alteran los gradientes de sodio y potasio y podría llevar a hipertensión. Se cree, como siempre les digo. E inadecuada respuesta al péptido natriurético auricular. Es decir, recuerden que el péptido natriurético hace que el paciente orine más. ¿Por qué? Porque pierde sodio y agua por orina. Si el péptido natriurético se secreta, pero no actúa bien en sus receptores, el paciente no va a orinar tanto y todo ese agua y ese sodio va a retener y me puede llevar a hipertensión. Fíjense el montón de teorías que hay, ninguna comprobada. Entonces, la retención excesiva de sodio, ya saben, como creo que hoy Sebastián había dicho, retención de sodio lleva a retención de líquidos. Aumento de reabsorción de agua en los riñones. Recuerden que esto aumenta la volemia, y les recuerdo lo que ya sabemos. Aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Y finalizo con la frase, se cree. ¿Está? Otro factor puede ser una alteración del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, niveles aumentados de catecolaminas circulantes, o sea, que una persona tenga más catecolaminas que lo habitual. Por favor, no me hablen acá del feocromocitoma, porque el feocromocitoma es un tumor y eso es causa secundaria. O sea, por algún motivo no está, que no se conoce, el paciente tiene más catecolaminas en sangre que lo habitual. ¿Tá? Hiperactividad simpática también. Aumento de la frecuencia cardíaca. Que el músculo liso vascular sea demasiado sensible a la noradrenalina, ya que haga demasiada vasoconstricción, por ejemplo. Apnea del sueño. Por ejemplo, esto tiene mi hermano. Mi familia es completita con las patologías. Tenemos un montón de enfermedades raras siempre. La apnea del sueño es cuando el paciente, le pongo un ejemplo, ya lo vamos a ver en respiratorio. ¿Vieron cuando yo hago esto? Yo hago inspiración, expiración, y luego hago una pequeña pausa antes de comenzar de vuelta. Bueno, la pausa entre la expiración y la inspiración del ciclo siguiente se llama apnea, que es cuando no hago ventilación. Bueno, las personas que tienen apnea del sueño, cuando duermen, esa pausa no dura 1 segundo, que es lo normal, dura 20 segundos. Entonces, por ejemplo, a mi hermano, escucharle dormir es horrible, porque por 2 motivos. Los pacientes que tienen apnea del sueño roncan mucho, roncan muy fuerte. Pero lo peor no es eso, lo peor es que cuando no ronca, yo sé que es porque no está respirando. Así que mi hermano, por ejemplo, cuando duerme, hay veces que 20 a 30 segundos no respira. Es horrible escucharle dormir, pero bueno, esa es la enfermedad. ¿Cuál es el problema? Esos 20 a 30 segundos que el paciente no respira, no ingresa oxígeno al cuerpo, o sea, tiene hipoxia. La hipoxia me activa los quimiorreceptores arteriales y eso me aumenta la presión, como ya estudiamos. Así que a la larga, muchos años de apnea del sueño me pueden llevar a hipertensión por sucesiva activación de los quimiorreceptores arteriales. ¿Ah? La hipertensión me lleva a problemas cardíacos. Así que ese es el peligro de la apnea del sueño, por ejemplo. Les estoy comentando ahora porque en respiratorio les voy a volver a comentar. ¿Ah?
El tabaquismo me puede llevar a hipertensión. ¿Por qué? Porque el tabaco, la nicotina, estimula la liberación de noradrenalina. ¿Ah? Recuerden, la nicotina se une a receptores nicotínicos en el sistema nervioso simpático y hace que se libere noradrenalina por el simpático. ¿Cuál es la alteración acá entonces por estas causas? Si se activa mucho el simpático, ya sabemos, en el nódulo sinusal me aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión arterial. A la larga me lleva a hipertensión. En el músculo cardíaco me aumenta la contractilidad, esto me aumenta el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la presión arterial. Se cree que a la larga vamos a tener hipertensión. Y vasoconstricción arterial, que recuerda, según la ley de Poiseuille, me aumenta la resistencia periférica y me aumenta la presión arterial. ¿Está? Así que, por estos motivos, el paciente puede tener hipertensión en el futuro. Se cree. ¿Está? ¿Qué hora es? Ah, bueno, son las 4. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa, 10 minutitos de recreo, y ahí continuamos charlando de la hipertensión.